hacía mi propio mundo. Yo soy de aquí. Sí te voy a hacer famosa. Maricón, te huevaste con la señora. Que me considero la primera influencer. No sé de qué estás hablando. Siendo las pupusitas. A ella le hicieron su primer meme. Hay un antes y un después con Olga Miranda. Así que bueno, vamos a comenzar. Bienvenida, Olguita. ¿Le voy a decir Olguita? Me encanta. Sí. ¿Cómo está? Pues muy a gusto siempre. Además, me encanta ver esta nueva faceta tuya. Ah, sí. Después de conocer a tu padre y a tu madre. Y pensé que iba a decir y conocer otras facetas mías. Pues sí, esta nueva. Esta también le gusta. No sé si todas, pero esta me gusta. Bueno, de hecho... Y me gusta ver tu equipo y ver personas que he conocido. Muchas gracias, ¿verdad? que se van conociendo en el camino. Me parece todo muy bien hecho, estructurado, una cosa no sacada de la manga la carrera, ¿verdad? Muchas Como gracias. muchos podcasts que quieren salir y se llaman podcasts. Sí, este es en realidad en los hashtags sale podcast, ¿verdad? Pero yo lo llamo un programa y yo lo llamo que usted ha venido aquí a un pedacito de mi vida. Por allá no lo logra ver, pero está mi papá tocando piano, sí, con un puro. Lo vi. La idea es que se sienta bien porque tampoco es usual de que los íconos salvadoreños, usted es uno de ellos, una de ellas, son esas personas que han puesto a nuestro país positivamente, tanto localmente como afuera, en alto. Y la idea es ir hablando, sí, de lo que usted ha hecho en su vida, pero de su vida como tal. Ese es nuestro reto. Es el lado B, el lado humano de cada persona. Es más interesante siempre, bueno, ¿verdad? Comencemos. Cuénteme de su niñez. Cuénteme de su venida a este mundo, a este país. ¿Usted nació aquí? No, yo nací porque mi padre, que era de padre salvadoreño, pero de madre italiana, había ido a estudiar a la Universidad de Salamanca la carrera de abogado. Ajá. En España. Y conoce a mi madre, que era de padres españoles, pero radicados emigrantes en Estados Unidos. Y ella estaba en ese momento en Madrid. Ella estaba montando una compañía de baile en ese momento, una revista para la temporada. Y conoce a mi madre pintándose un cuadro que los dos estaban haciendo. Y entonces ahí se conocen, se enamoran, se casan. Nazco yo, la primera de 5. De 5 hermanos. Ajá. Y después nace mi hermana Fiorella, que es muy conocida por la Hacienda de los Miranda. Gran reto ser la mayor de 5. 5 hijos en 3 años y medio tuvo mi madre. O sea, seguidísimos, ¿verdad? Te daba 3 pachas, cambiaba pañales, no habían desechables. Ha de haber sido bien cansado. O sea, el ¿verdad? señor Miranda llegó a cumplir la tarea. A cumplir la tarea. Y entonces usted, bueno, nace en España. En Madrid. En Madrid. Sí. ¿Y su pasaporte es entonces español? No, para nada, no. Mi pasaporte salvadoreño. Sí. Nazco en Madrid. Mi madre, siendo norteamericana de nacimiento, me inscribe en la embajada americana. Mi padre, siendo salvadoreño de nacimiento, me inscribe en la embajada del Salvador en Madrid. No. Y ya luego, aquí, al llegar aquí, pues yo soy 100% salvadoreña, pasaporte salvadoreño, pero también tengo a norteamericano. Ok, ¿verdad? Sí, por ser madre. Ser hija de norteamericana. Español no tengo, pudiera tener, pero no tengo. Y dice mi pasaporte nacido en Madrid, entonces España. Entonces, cuando paso por alguna emigración, me dicen, en España me dicen, bienvenida a España, y porque no tiene pasaporte español. No lo tengo porque es una historia bien larga, pero no soy española. Yo siempre digo, bueno, ¿y cuánta gente no ha nacido por casualidad en un país partes? Y no por eso es chino, ¿verdad? Ahora, te fuiste de negocio acompañando a tu esposo, estás embarazada, una emergencia. Y le toca. Y dice nacido en China, pero no es chino. Cuénteme de su mamá. Cuénteme. Mi madre, bien interesante. A ver, una artista, ¿verdad? Mi madre, una mujer que nace de una familia de inmigrantes. Mi abuela, una campesina española, ¿verdad? Aragonesa, de las que emigran en esos tiempos. Mi abuela nació con el principio del siglo del 1900. Y mi abuelo también eran de 1900.
Ella como contaba que había visto el cometa Halley 2 veces pasar, que muere a los 96 años, una mujer de mucho carácter, ni una gran cocinera casera. Y saca a su familia en la época cuando la economía en el mundo quiebra y la gente se tiraba La de Gran los Depresión. edificios y la Sí. depresión americana. Mi abuela se las ingenia para sacar adelante a la familia, porque de un día para otro los bancos cierran y mi abuelo pierde todo lo que tenía. Y era un ingeniero industrial de la Ford. Pero bueno, y entonces mi madre quizás tenía la mezcla de la cocina de lo que veía de mi abuela, que mi abuela hacía vino ilegal en el sótano de la casa para vender. Cuando en esa época era perseguido. Estamos hablando de la época donde... alquilaba cuartos para pupilos, hacía mil cosas, compraba las vacas enteras y ponía a secar la carne para poder alimentar a la familia, enlataba. Y todo esto mi madre lo vio, pero mi madre lo que estudió fue piano, violín y ballet. En Nueva York. En Detroit, Michigan, en ese momento. En Detroit. Que habían llegado ahí como migrantes españoles. Entonces mi madre aprende ballet, llega a ser una excelente balletista, se va a Nueva York y en New York ella bailaba para el American Ballet. ¿Ah, sí? El Metropolitan American Ballet de Nueva York. Y era del Choral Ballet, no era de primera figura, ¿verdad? En ese tiempo. Sí, ¿verdad? pero el Chorus Line se llamaba. El Chorus Line son las que de Broadway. En Broadway. Esto era en... Sí, pero sí. era... Este es el ballet clásico, estamos hablando. Claro. Pero ella dice que para poder pagarse, decía, porque falleció hace 5 años mi madre, para poderse pagar las clases de profesores caros, porque para poder mantener y progresar, ella tenía que tener un piano concertista, mientras estaba haciendo la barra una bailarina famosa. Entonces dice que mi abuelo le mandaba $40 al mes, algo así, para clases. A mí decía, eso me alcanzaba para una clase. Entonces ella hizo auditioning para hacer Rockette. Y entonces fue Rock Up. Y dice que habían 600 mujeres y de esas 600 solo quedaron 16. Y las 16 pues tienen que tener unas piernas iguales y fabulosas. Las Rockettes, digamos que eran las... Las Rockette de Radio City Hall. O sea, estamos hablando de algo que... Todavía existen las Rockettes. Que existen y que no llega cualquiera a hacer eso. No. Y fue rocker una temporada, pero ser rocker es algo. Cuesta y mantenerse dice también. Que en ese momento Gerald Robbins, que era un gran productor de Broadway, que es conocidísimo, hizo 2 musicales con él y bailó en Look Who I'm Dancing, creo que se llamaba, y ya no me acuerdo el otro. Y hizo esas 2 Broadway shows. Y de ahí contaba historias de que conoció a Marlon Brando, a Frank Sinatra, a la Eva Gardner. Espéreme, me los está diciendo rápido, pero su mamá conoció a Marlon Brando. Sí, a Marlon Brando. Y a Frank Sinatra. Y a la Eva Gardner y al... ¿cómo se llama el que fumaba el puro? El Burns, que era un viejito agrio que había hasta en los muñequitos. Ya sé, uno con anteojitos redondos. Que dice mi mamá que ella no lo dejó entrar al club donde ella era cajera, Bob City se llamaba, en el matiné de la tarde, y que él llegaba a inaugurarlo y ella no lo dejaba entrar y él la insultaba y le decía todo, y ella decía no, porque no se abre todavía, porque ella dice que en su juventud ella no sabía quién era él. O sea, su mamá, que en algún momento viene a El Salvador porque se casa con su papá salvadoreño, había tenido ya una vida de fama. De fama y espectacular, ¿verdad? Sí. Y ella conoce a Alicia Alonso, la fundadora del ballet cubano. Cubano, ajá. No Alcira Alonso. Alicia es la cubana, sí, eso sí lo sé. La conoce en Nueva York y ella andaba formando un grupo de baile y la invita a formar parte de su grupo y la invita a ser una bailarina contemporánea. Y le toca a ella dar un cambio, un giro a su ballet y hacer un poco de baile más español, que dice que no lo conocía bien, que no lo dominaba. Y le toca hacer un poco de baile moderno y baila con un famoso bailarín de la época que se llama Adrián Vitadini. Y después baila con uno que hay una calle en Madrid
que se llama José Toledano, se llamaba, pues ahí la calle, ahí está, yo le he ido a ver y le he ido a tocar la puerta y el timbre a él. A él, sí, existe todavía, no. Fuimos con mi madre, ya mi madre, una persona mayor, envejecida, y ella no quería que yo le tocara la puerta. Y yo le decía, ¿cómo no? ¿Y por qué no? Porque me va a ver viejita. Yo sí, él ha de ser más viejito que usted, pero no lo encontramos. No. Ese es el bailarín famoso con el que había bailado su mamá. Fueron pareja. Ajá. Y entonces fueron pareja en gira en Estados Unidos y en Cuba. Y mi madre estuvo 2 años en Cuba. Solo que le cambiaron el nombre por Pilar Castro. Ella se llamaba Gloria del Pilar. Ah, y por eso le ponen un nombre artístico. Sí, era el nombre artístico en Cuba. Ajá. Luego mi madre una vez en la Florida comprando un tiquete aéreo, unos cubanos que la atendían resultaron que eran fans de mi madre. De ella. Y le fueron hasta sacar una foto de ella autografiada por mi madre. Estamos hablando de una Cuba de una época donde no es ni sombra de lo que había ahora, de los años dorados. Cuando ahora, era el Miami de ahora o todavía mejor. ¿verdad? Lo que yo estoy viendo, Olguita, es que usted oye estas historias como hija mayor. Mi primer hijo es María, mi hija. También el hecho de ser mujer es como que adoptan un papel yo le digo a veces a mi hija, te crees mamá de tus hermanos, ¿verdad? Pero además ellos son los primeros en adoptar lo de los papás. En su caso, su vida, que ha sido una vida muy amplia y que vamos a ir descubriendo aquí, de ser una mujer conocida, famosa en la televisión salvadoreña, etcétera, etcétera, en la cocina. Muchas gracias, por cierto. De nada, gracias. El pesto del oroco y el pesto de cilantro. Y tengo también aquí las salsitas. Ya vamos a hablar de ellas. Sí. Va. Pero es un regalo nada más. Muchas gracias. Para que lo muchas gracias. Para mí nada más, no para el resto del equipo. No, a no ser que lo invites a comer a tu casa. Bueno, ahí sí. Lo que yo le quiero decir es que usted, podríamos decir que su mamá, con esta vida de artista, usted fue oyendo estas historias, me imagino. Me alimentaba mi mamá y yo soñaba. Yo pasaba la parte de ella porque mi mami en El Salvador le cambia la vida, ¿verdad? Sí, dice que vino como a una finca. Bueno, a una hacienda. Sí, excepcional. Porque usted que no tenían ni materiales y vivía en la casa de mi abuela, pues que era una persona familia muy conocida, pero italiana, de mal carácter. Uh-huh. Y ¿No se llevaban bien? No, mi abuela, y yo me llamo Olga por ella. Imagínate el sacrificio de mi madre de decirme Olga y no él quería a mi abuela. No se quería. Suele pasar que hay encontronazos entre suegras y nueras. Esa era mi abuela italiana. Pero a su mamá le cambia esa vida de fama. Mi madre empieza a entretenerse en la cocina. Ok. Y como era pues de tanto mundo, empieza a hacer cosas para mi abuela. Mi abuela era muy fastuosa, dicen que hacía muchas reuniones grandes y empieza mi madre mi abuela invita, ¿y quién te hizo esto? Pues Gloria, y entonces la gente, pues no me puede hacer algo así a mí, y empieza a darle clase de cocina a mis tías, y mi madre dice que aquí no había nada de material, que habían rábanos, tomates, pepinos, lechuga y a inventar como fuera. No había más, y que la gente comía 2 tipos de arroz, un jamón, un roast beef, ensalada de papa, ensalada rusa, y ahí llegaban los menús no habían restaurantes casi tampoco. Bueno, ella fundó el 4 y 1. Eso le iba a decir. Hay una historia muy linda que no sé si la conté alguna vez, que la primera vez que mis papás me llevaron y que yo me sentí que me metían al mundo de los adultos, habré tenido 6 años, era dejar de ir a comer una hamburguesa al Hardee's o al McDonald's y me llevaron a mi hermana mayor, no había la que me sigue, porque después hay 2 más, ¿verdad? No había nacido, entonces estábamos muy chiquitos, nos llevaron al 4 y 1. Que ese es el restaurante de su mamá. Que fundó mi madre, Ajá, 4 y 1, lindo restaurante, rico. Como 8 años cuando lo fundó. Entonces usted empieza a aprender de ella. O sea, su mamá deja una vida de artista. Como buena española, los españoles saben cocinar, saben el gusto. Lo llevaba, pero había aprendido en ese mundo que había recorrido como bailarina. Y entonces empieza aquí, que viene a El Salvador de esos años, ¿verdad? Ella es la que hizo la primera receta del genovés en El Salvador. ¿Del genovés? El cheesecakes. La señora que ya se falleció
recibió clases de cocina de mi madre y ella le decía, tú me enseñaste de lo que yo hoy vivo. Ujú. Y ella enseñó el cardenal, ella fue la primera pionera de cantidad de recetas y de cosas. O sea, que usted recibió eso de primera línea Sí, también. claro. Y yo sentada a la parte de ella siempre oyéndole las historias y cocinando, ayudándole desde los 8 años. Ahí está Porque eso. yo regresaba del colegio, me cambiaba, me ponía una batita y me iba a la par de ella. Y hablar con ella y ella me dice, hace tartaleta, forra la masa así, pela las peras, mídeme esto. Y ella hacía mucho encargo a domicilio. Ok, pero usted también va desarrollando una vida artística, porque hay por ahí una anécdota de que usted montó una obra en el Yo colegio. monté en el colegio, Ajá, sí. ¿y qué pasó con esa? Yo ve que sí la he investigado. Sí, no, sí me retracto. No, cuéntenos de esa obra en la Sagrada Familia, porque fue Ahí, medio ahí. subversiva esa obra. Pues solo estaba en segundo grado, la verdad, no Ajá. era. Y Soramaya se llamaba la monjita que yo quería mucho. Y subversivas fueron las monjitas de ahí. ¿Por Hoy qué? A que ver, lo cuénteme. pienso, porque en esa época después fueron las que escondían a la guerrilla, ellas, Ah, después, ya en los años. especialmente la Soramaya. Ajá. Sí, y yo la quería mucho y entonces teníamos un teatro muy grande en ese colegio, un escenario precioso. Y les encantaban las obras de teatro para todo y las fiestas. Ajá. Y yo les hice muchas cosas pues, chiquita, pero entonces ella quería montar una velada, le decían, la velada. Velada. Y entonces yo le digo, yo la monto, yo 8 años. Pero mi padre tenía una colección de discos preciosa, siempre tenía los mejores aparatos acá y las mejores agujas y los long play. Y yo siempre escuchando música de mi padre de escondidas. Ellos salían al cine y yo siempre hacía mi propio mundo, o sea, dirigía la música, me imaginaba las escenografías, retomando lo que mi madre me Le había contaba. contado y había visto en fotos, tal Entonces vez. mi madre me cuenta de... Yo me subí al closet a leer la revista Life, me acuerdo. ¿Y por qué en el closet la escondían? O sea, las escondían, la Life, la Times y Vanidades. Ajá. Y yo pasaba horas en ese closet que era enorme, ahí sentada en el último peldaño, leyendo de la Sofía Loren, de la Claudia Cardinale, de la... Y quería ser como ellas. Sí, por Sí. supuesto. Sí. O sea, que aquí se empieza a forjar ya esa Olga Miranda, artista en la cocina y también la que quiere ser artista. ¿Qué pasó con la obra? ¿La montó entonces? La monto en la obra. Sagrada... Mi madre me cuenta de este musical en Broadway, de que esta mujer, ¿verdad? Y entonces llevaba un pañuelo y que la falda larga y que el hombre la tiraba y le daba vueltas y la tiraba así hacia él y después la despechaba y yo la monto así y resulta que era una prostituta y él un gigolo. De eso era labor y usted no sabía, 8 años. Yo no entendí, yo solo entendí el concepto. Y cuando la monja va viendo la obra, ya montada en el escenario, Ya con público. mi mami se reía carcajadas. Ella sí sabía. Ella llega De espectadora. De espectadora y mi mamá se reía carcajadas. Yo no, aunque me dijera la palabra gigolo, No sabía qué era. sabía. Sí. Yo no entendí. De hecho, van a haber algunos que van a buscarla ahorita cuando la oigan, porque sí, porque es una palabra elegante, sí. ¿verdad? Pero es quien trafica o quien maneja a las prostitutas, Sí. ¿verdad? Y se gana una parte, gente de la mala vida. Y esa creo que se llama Pacific Heights, esa obra. La obra. Entonces la monta y ¿qué pasa? Las monjas Me regañaron. Pero ¿verdad? la dejaron terminar. No, la obra sale. O sea, ¿No la censuraron? No, era chiquita. No era una gran... No creas que monté... O sea, había un montón de cosas además de esa que yo había montado, de todo otro grado. Monté otra inventada por mí con sombrillas y vueltas y esa sí salió muy bien y no hubo problema. Después arreglaba todos los floreros de todo el colegio, de todos los altares. Las monjas siempre cobraban mucho dinero por los eventos y mi pobre madre con 4 hijos, ¿verdad? Y yo decía, ay, no, lo voy a ir a pedir yo 30 colones y mi otra hermana 30 y la otra 30, mucho dinero. Entonces yo levantaba la mano y decía, yo voy a arreglar el altar. Y me iba al mercado con el chofer y compraba las gladiolas. Y yo me acuerdo que había linternas en el colegio y yo caminaba por los pasillos en la noche porque vivía muy cerca del colegio con los grandes jarrones que ni los podía detener yo, ¿verdad? Con agua, y los colocaba, arreglaba el altar y como había tomado clases con la Marta Macías
a los 9 años de arreglos florales, yo me podía todas las técnicas. Era una señora que daba clases de arreglos florales. Famosísima aquí Marta en El Salvador, Mancía. era la que arreglaba las bodas más conocidas. Ajá. Y yo tomé clases con ella de arreglos a esa edad en un curso de un verano. Pero se me quedaron calcaditas los arreglos lineales, cómo abrir las flores, cómo quitar las hojas marchitas. Y entonces yo arreglaba los altares del colegio. Yo me sentaba después y me daba risa porque yo decía, yo he hecho eso que está ahí enfrente, nadie más. Eso es mi obra. Es mi obra. Usted empezó desde chiquita entonces a ser artífice Creativa, de lo que usted sí, quería. Creativa, sí. había aprendido algo de un mundo de allá afuera. Y me peinaba como me peino ahora. O sea, mi abuela me regaló, la española Agustina, cuando estuve con ella viviendo una temporada, unos rulos que hoy son ya más populares, de esponja, rosaditos, que son, y los tuve hasta los 20 años, los mismitos rulos. Y yo iba al colegio y yo toda la noche me enrulaba porque a mí no me gustaba el pelo liso. Me gusta el pelo con cuerpo. Entonces yo desde los 6 años dormí con rulos. Ahora, para ir al colegio. Al colegio con para ir. el pelo suelto. Su vida también ya iba repuntando a hacer. A ver, sobre el pelo hablemos, porque yo tengo una imagen suya de verla en televisión y voy a decirlo así. Bueno, Farrah Fawcett, ¿le suena? Solo que era rubia. Sí, pero el eso, corte de ella hasta pasé. Pero sí lo tuve. No. Yo le hablo en una época, sí, pero gracias, sí. Es un muy buen referente. A ver, usted pasa su juventud entre El Salvador y Nicaragua. Cuando yo pasaba mi juventud bastante en Estados Unidos también, porque mis abuelos españoles se retiraron a vivir a la Florida, a Tampa. Y entonces nos mandaban con ellos desde los 5 o 6 años. La primera vez que viajé sola tenía 5 años para irlos a ver. Y pasábamos las temporadas con ellos de las vacaciones. Fue muy memorable porque tuve una buena relación con mi abuela Agustina. Me enseñó cosas de la cocina también. También la abuelita la que del otro hacía lado. los chorizos y los vinos prohibidos, ¿verdad? Mi abuela Agustina. Mi abuela, la italiana Olga, de ella aprendí, la imité, porque no fue ella muy comunicadora conmigo, porque se murió a los 9 años míos, pero yo la idealicé en su fineza, en su estilo elegante, en su... Yo aprendí, yo dije, yo me llamo Olga, yo voy a hacer el Olga como ella lo escribe. Y ella tenía una caligrafía de señora de antes, de buen colegio. Y así es como usted lo escribe. Y entonces lo escribo en redondo, ¿verdad? Con la letra grande. Y yo me senté a ensayar la firma, es chiquita, copiándola de mi abuela Olga. Y lo logré hacer. Y después, pues, los monogramas en las cosas. Cuando ella murió, yo fui con las chelitas, que se llamaban las monedas de 25. Yo sacaba muy buenas notas. Siempre fui como de las mejores de la clase. Entonces, y te daban notas semanales. Entonces, en una cajita de monedas yo iba guardando las monedas de 25. Llegué a reunir 125 colones. Que era un dineral. Y fui a comprar los cubiertos de plata de mi abuela. Y cuando se murió. Mis tías me lo vendieron, que yo digo ahora, qué bárbara. ¿Usted le compró los cubiertos de su abuelita a sus tías? A los 9 años. Bueno, ahí estaba aprendiendo a ser entonces también una mujer de negocios, en cierta forma. Hice tonteras, como la colección de estampillas de mi abuelo César Virgilio, y yo lo admiro, lo quiero y tengo una conexión. No lo vi porque se murió 2 meses antes que yo naciera, y su primer nieta. Sin embargo, he oído tanto de él, ha dejado tanto sembrado en El Salvador. Él era Virgilio Miranda. Miranda. Ajá. Él era... su mamá era Luz Arrué, la primera poetisa de El Salvador. Parientes de Salarrué. Hermana de Salarrué. De la hermana de la mamá de Salarrué. De la mamá de Salvador Salazar Arrué. Salarrué era primo hermano de mi papá. Ajá. Yo tengo un cuadro dedicado a Salarrué, a mi padre, en mi dormitorio. Entonces, ahí hay una gran beta de artistas, ¿verdad? Y mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, Manuel Miranda era abogado y el tatarabuelo era abogado en El Salvador. Pero usted ya repuntaba como artista y luego en la cocina.
porque iba a ir también Yo a le esa... decía a mi madre que jamás iba a ser cocinera. Cuando ella me obligaba Ajá. a ayudarla y yo tenía que hacer al mediodía el batido que nosotros llevamos un menú muy estructurado, bien balanceado. Y así he sido yo como madre con mis hijos. Sí, o sea, ¿verdad? comer no solo es comer para darle el gusto al gusto, sino que bien. A mí me Y enseñaron lo a vemos comer en la muy figura. bien. Sí, los españoles comen bien y no ve esos excesos. Nada de excesos. Lo voy a decir así, porque, con esto, no sé si les caiga mal o qué, pero no se pueden comer pupusas todos los días. No, pero Hay que- las amo. Son pero ricas. no todos los días. Ya vamos a sí. hablar de las pupusas más adelante. Bueno, pero mire, una cosa, usted se fue a estudiar eso. Decía que no quería, pero usted estudió hostelería mi y madre turismo. me obligaba todos los mediodías, yo era la encargada de hacer el arroz para el mediodía, porque antes ibas al colegio, regresabas al mediodía, Sí, almorzabas, te ibas a las 2, que era mortal, Sí, y el calor. salías a las 4:30, a las 2 de la tarde volver a estaban- clase, o sea, Sí, sí. antes tú ibas en la Y mañana. nadie almorzaba en el colegio, ¿no? No. Nada de llevar Solo las internas. las loncheras y eso, no. No, te sacaban del colegio. en el Entonces usted tenía sol. que ir a cocinar y después regresar al... Entonces mi madre, aunque hubiera una cocinera y ella estaba siempre cocinando encargos, Ajá. me decía, tú tienes que montar la mesa, tú tienes que hacer el arroz y tú tienes que hacer el fresco que variaba de sabor. Todo eso en el ratito En entre el O sea que ratito. la siesta española, nada. Usted. No, ¿cuál? No, y cuando regresaba, después de hacer mis deberes, yo tenía que bajar a ayudar. Seguía, o sea... Y los sábados Pero yo en el momento ayudaba. entonces de la rebeldía dijo, yo no voy a hacer, pero se fue a estudiar. Y le juro, eso. le decía, le juro Juro. que nunca voy a ser cocinera. Le decía. ¿Y qué le decía a su mamá cuando ya...? Porque su mamá la acompañó hasta hace un par de La vi años. reírse sarcásticamente de mí en Madrid una vez Sí. con mi abuela. La volteé a ver y la caché haciendo una risa como jajaja, ¿verdad? Terminó cocinando. Y no solo cocinando, siendo Olga Miranda, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo estaba en Madrid estudiando, ¿verdad? Gastronomía. Ajá. Y ella me llegó a ¿Y le visitar. gustaba a usted lo que estudió? Claro, ¿Le encantaba? claro. ¿Cómo Sí, era me esa...? encanta, sí, desde chiquita hacía pasteles duros y yo soy lo que era pequeña. Yo ponía un pastel y le ponía pétalos de rosa y hoy eso hago. Y he Yo he hecho en sabido la que para usted televisión cocinar no es una cosa de martirio ni que tiene que No, cocinar. para nada. Usted podríamos decir, le está hablando a alguien que le voy a contar una anécdota mía con la cocina. Yo no aprendí nunca, porque antes se decía, a mi edad, Sí, claro. los Que los niños no hombres entran no a la cocinan. cocina, no entran. Pero yo me iba de escondidas los domingos y le decía a la Chus, que era la señora que nos ayudaba en la casa, enséñeme a cocinar, don Carlito, sus papás me van a regañar, enséñeme. Entonces aprendí a hacer huevo picado y pancakes. Pero de ahí paso una vida, yo me casé con una mujer, Beatriz, que cocina riquísimo. Su mamá también, la mamá de ella, y la abuelita también. Entonces yo no tuve nunca que hacer nada, pero después en la vida pues nos separamos y yo estaba en Europa y allá no hay quién. Entonces yo empecé a ver cómo me las ingeniaba. Pero llega entonces mi hijo de 15 años en ese entonces, que habían aprendido a cocinar, con su mamá, y entonces llega a vivir conmigo y después de como 2 semanas me dice, Charlie, no es por nada, son ricas las lasañas que haces del súper, pero vamos a hacer algo más. Y ahí empecé, yo dije, yo tengo que aprender a cocinar. Le pedía recetas a mi mamá, llegué a hacer el pavo, llegué a hacer algunas cositas hago, pero yo sé que siento algo cuando cocino que es bien rico, que antes no lo conocía hasta mis 45 años, ¿verdad? Y que es, uno se relaja, uno siente, te uno desconectas. sueña, es lindísimo. ¿Usted siente siempre eso? Me encanta. Bueno, a veces sí tengo muchos encargos porque hago encargos. Es trabajo, pues, o sea, Pero me gusta. pero le gusta igual. Pero me gusta y cuando estoy poniendo los ingredientes, ay, esto va a quedar delicioso, esto sí que está buenísimo porque le puse este vino tan bueno y le agregué este toque de mantequilla y este proceso que he hecho, esto va a hacer que la receta tenga un upgrade. O sea, la goza. La gozo y me muero de la gana que al día siguiente me diga que le gustó. Que le gustó. Esa es la recompensa de alguien que está hecho. Pero también una recompensa porque ha vivido de eso. O sea, había un cineasta de apellido Ford en los años 30, 40 que decía, hacer cine es, para mí, decía él, que era un buen cineasta, el equivalente a tener vacaciones pagadas todo el tiempo. Es cuando alguien está haciendo lo que realmente lo mueve, le gusta. Por ejemplo, aquí, este momento que estamos platicando, para mí es lo máximo. Yo aprovecho de decirle que nos encanta la plática, a usted también. Yo quiero ir avanzando en esta plática porque en un momento, bueno, usted vive en Nicaragua.
regresa a El Salvador. Mi padre, cuando yo tengo 16 años... Ah, fue antes de Madrid. Sí, Ajá. cuando yo tengo 16 años, mi padre lo nombra embajador del Salvador en Nicaragua. Ah, su papá era diplomático. Mi padre era abogado, era golpista. ¿Golpista? Sí, golpista. La época aquella donde... De los coroneles, y yo Sí. solo veía entrar y fulano famoso y salir, y teníamos espías y teléfonos conectados. Y... Pinchados, sí. Sí, o sea, todo. una vida de película, Sí, pero... Sí, siempre pasábamos y le decíamos adiós al que nos estaba vigilando, ¿verdad? Sentado en la esquina, el pobre con la libreta negra. Usted lo saludaba y vivía como en un pasaje. Y él estaba de incógnito. De incógnito, pero con la misma camisa blanca y el mismo pantalón khaki, sentado con una libretita chiquita, pobrecito, sentado en la esquina. Espiándolos. ¿Verdad? Quién entraba y quién salía del pasaje. Y yo tenía un caballo y andaba a pelo ahí, y yo lo veía. ¿Usted vivía en una hacienda? No, en la Colonia Escalón, detrás del bodegón. Pero andaba a caballo. Pero andaba a caballo. Yo tenía mi propio caballo que se llamaba Caramelo, y tenía un mono. Y entonces yo andaba bastante por esa zona ahí libre, y me daba cuenta de muchas cosas siendo la mayor. Pero nos vamos a Nicaragua y vivimos un tiempo mis hermanas, después solo queda mi hermano menor y yo con mi padre. Y aprendí mucho de la gastronomía nicaragüense. También me encantan los postres, sobre todo. Sí. Y mi mejor yo no paso del gallo pinto. No, en Nicaragua se come muy bien. Sí. Y hice amistades con 2 o 3 personas, amigas mías, que hasta la fecha somos muy amigas, muy queridas. Ahora, avanzando un poco, bueno, se va a Madrid, estudia su carrera de hostelería. Regreso a El Salvador, funda mi madre la hacienda y yo me voy a Madrid. Funda su madre la hacienda de los Miranda. Sí, y yo Pero cuando la hacienda ella de los la Miranda... funde, como a los 2 años me voy. Ah, nace siendo un negocio, no es que era una hacienda de los Miranda. No, había una finca que no eran de nosotros, la gente pero cree espéreme, eso. que hay un mito entonces que usted va a abrir. No era hacienda nuestra. No era hacienda Ni usted. se llamaba de los Miranda No, ni nada. ella es un negocio de su mamá para hacer recepciones. Sí. Acabo de estar en una boda de un amigo ahí y lindísima. Bueno, pero ahora ya no tengo nada que ver ahí, porque un hermano mío ha invadido y tomado posesión de la hacienda. Ahora que no le creo. Suena como Es romántico lo que me va a decir, no, porque tomó posesión, pero usted puede llegar a reconquistarla, ¿no? Eso estamos haciendo. No avanza información, entonces aquí. Pero entonces su mamá funda este negocio que se llama Hacienda de los Miranda, que es muy conocida en las recepciones de buena parte de los capitalinos. Mi madre en ese tiempo siempre decía que la gente la criticaba y le decía que ¿por qué se había ido tan lejos de San Salvador? Que era ahí, en Santa Tecla. Yo digo que tú estás lejos ahora aquí, en este cerro. Pero mira cómo ha cambiado la ciudad y cómo ha crecido, ¿verdad? Y en ese momento ella dice que Santa Tecla casi le decían que era... Que era lejísimo. Lejísimo. Sí. Entonces, cuando y había que ponerse una chumpa para ir, un suéter para ir a Santa Tecla. La hacienda era bien fresca y pasaban miles de pericos, me acuerdo, ya en la tarde, a las 4 o 5 de la tarde. Sí, entonces en esa época la fundó. A ver, en un momento a usted, digamos que hay un antes y un después, porque a sus 23 años usted entra a la televisión salvadoreña. Cuénteme eso, porque usted entra para hacer un programa de cocina o entra por otro motivo. ¿Cómo fue esa llegada? Si quieres, me estoy salteando un capítulo bien interesante. A ver, que ¿cuál lo es? voy a hacer cortito. Cuando yo estoy en la hacienda ayudándole a mi madre, y yo me tocaba cerrar la hacienda en las tardes, a las noches, y era la persona que cerraba y que se iban a esperar a que salieran los músicos, cerrar la puerta con llave, y yo estaba en la oficina y en una silla giratoria volteaba a ver las paredes y este es mi futuro. Ajá. Y yo quería más, y mi madre ya había decidido por mí. Ese era el futuro que ella me tenía destinado. Que no era malo, ¿eh? Bueno, para mí era terrible. Porque no era suyo, no era su decisión, sino que era lo que le estaba habían... bajo el dominio de ella y haciendo al ritmo de ella, y como ella es una mujer tremendamente dominante, ¿verdad? Ajá. Y no podía, es que yo pudiera tener opinión, voy a hacer esta receta, se hace lo que ella quiere. Esa receta. Además, era muy fuerte su carácter. Entonces yo dije, es como a las 3, 4 horas, no, yo no me quedo aquí. Y había ido a Madrid, había hecho un viaje por Europa con una de mis hermanas, pero el tour ese de que conoces 20 ciudades en 20 días, ¿verdad? En Pullman Tour. Y cuando puse los pies en Madrid, que fue el punto de salida y de regreso, yo sentí escalofríos en todo mi cuerpo.
De verdad, de verdad. Cuando qué? empecé a caminar por el aeropuerto de Barajas y dije, yo pertenezco a este ¿Le mundo. gustó? Yo soy de aquí. Sí. Aquí pertenezco. Y Eso sí. cuando el avión salió de regreso y íbamos con mi hermana y rezábamos El Salvador, yo lloraba en el avión. Y me decía mi hermana, ¿y qué te pasa? Y yo decía, me estoy truncando mi vida. Es que hay lugares que lo marcan a Estoy uno. regresando a lo que yo no quiero. Sí. Yo quería una carrera, yo quería estudiar y mi madre no me quería permitir nada de esas Nada cosas. de eso. Entonces, ¿Y entonces? yo planeé regresar a Madrid sin permiso de mi madre. Ajá. Y sin permiso de mi padre, aunque mi padre después me lo dio. Ellos estaban separados en ese tiempo. Y yo vendí mi carro, conseguí el tiquete gratis de ida, porque todo el mundo me conocían a mi madre. Y todo Se lo las ingenió para conseguirse todo. Y llegué a Madrid. Y su mamá no supo. Claro, le dije adiós al día siguiente que ella regresaba de un viaje de ver a sus padres Todo en la Florida. fríamente calculado. Y me fui. ¿Y qué le dijo? Me dijo que no me iba a hablar. Pero le habló. Y que iba a fracasar. Sí, hasta me llegó a ver después. Ajá. Pero, Pero que iba a fracasar, le dijo. sí, y es cuando yo fui a estudiar hostelería. Sí. Ok, pero... Y conseguí la carrera y hacía patés para mantenerme y vivía en un apartamento precioso en El Viso. Pero fue... ¿A dónde era? ¿En Madrid? En Madrid, en El Viso, arriba del Santiago Bernabéu. Sí, yo viví por ahí Por General un par de Mona. años. Sí. O ahora Por Príncipe de Vergara. Príncipe de Vergara, hay una estación de metro. A ver, pero Pues ahí, justo a la par de la una estación. zona muy linda. En Madrid es Donde linda. empieza el primer edificio y todo era Viso, por eso que son... El Viso. A ver, pero usted regresa con su carrera y ahí... Regreso en una vacación, supuesta vacación, Ujú. que mi madre cuando llega a Madrid me dice, ven, regresa, tu hermana ha tenido un bebé, no lo conoces, regresa. Y entonces regreso con todas las maletas, ¿verdad? Esa es una seña de que no, De que que no me iba a hacía volver. falta la casa y la familia. Y empiezo a dar clases de cocina en la hacienda de los Miranda a amigas. Mi madre no me acoge, venga, regrese. No, No. se le hizo difícil. Ajá, por supuesto. Entonces empiezo a hacer clases de cocina. Le doy clases de cocina a la esposa en ese momento de Ronald Calvo y ella le habla de mi Ronald Calvo, el productor, director de televisión. el gerente general, de Canal 4 de Canal 4. Ajá. en ese tiempo. Y él me llama y me ofrece trabajo. Y en ese tiempo tenía 24 años. Ajá. Y me ofrece trabajo y la negociada con Ronald fue bien divertida. ¿Cómo fue? también, Cuénteme. ¿no? Negociar con alguien de TC, bueno, del Canal 4 de haber sido... De todo ese, mejor dicho, ¿verdad? Sí, pero era Canal 4, en ese momento no se habían unido, sí. O ya eran. Eran los mismos dueños. No, por eso. Ah, sí. No se llama TCS, pero había Canal 4, Canal 2 Dos y y Canal el 6. 6, sí. Y todas las políticas y todo, y se dividían. Tú deportes, tú novelas, tú... ¿Verdad? O sea, oligopolio. Sí, claro. O casi monopolio. Sí. Vaya, pero entonces negociar con alguien de ese negocio, ¿cómo era? ¿Cómo le tocó? Me llama, me siento enfrente de él, me empieza a decir, tenemos años de no tener programa de cocina, hemos tenido por muchos años programa de cocina, te pudiera interesar. Yo ni puñetera idea, ¿verdad? De televisión. De televisión, ¿verdad? Ni siquiera había visto qué había en la televisión salvadoreña. Sabía que la española era bien mala, eso sí sabía. ¿No le gustaba la televisión española? No, me parecía aburridísima, fatal, trágica, larga, todo un montón de cosas. Entonces me dice, bueno, terminamos y me dijo, te voy a dar un programa de 15 minutos todos los días, de lunes a viernes. No, le digo muy poquito. 15 minutos. Ah. Entonces, ¿y por qué poquito? Porque sí, le digo 15 minutos con todo lo que yo sé. Bueno, me dijo 20, 25. Entonces, pero te vamos a poner una anfitriona que esté a la par tuya y que te vaya preguntando qué está haciendo. No, le dije, no me vas a poner a nadie. Le dije yo. O sea, usted, el gran ejecutivo de la televisión salvadoreña, le dijo no, ya No, de entrada a... No, le dije, ¿cómo me vas a poner a alguien? Y me va a hablar carburo y me va a preguntar una tontera. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y qué le dijo? Lo Cuachipó todo. Sí. No, oye, pero tenía yo razón, pues. O Sí. sea,
son técnicas y cosas que tú sabes y ahora la vas a saltear. O ya me podés imaginar una pregunta. Así que no venía al caso alguien con experiencia porque había estudiado y tenía todo ese background Y me iba a quitar tiempo de oro en el momento que yo pudiera estar explicando y diciendo. A mí me encanta decir mucho, soy muy buena comunicadora. Usted es muy buena comunicadora, Entonces sí. sentía que me iba a quitar. Claro, no lo había probado, sabía que daba clases de cocina, pero no en televisión. Y luego le digo, ¿y cuánto me vas a pagar? Ajá. Pagarme. Si te voy a hacer famosa. Ajá, el truquito de siempre. Famosa, Leo. Si yo ya soy. Ok. Y te juro que de verdad creía que era famosa. Famosa en la colonia Escalón, ¿verdad? Y en el Deportivo. Y entonces también lo desarmé cuando le dije eso. Jamás dimensioné lo que significa estar en un medio de comunicación y llegar a ser tan conocida. O sea, una joven de 24 años había desarmado al gran ejecutivo de la televisión salvadoreña en todo. Y entonces me iba a pagar ¿Cuánto le iba a pagar? creo que 250 colones. Colones. Ajá. ¿Verdad? Bueno, eran colones. Sí, eran ¿verdad? colones, va, pero eso era... Y ajá. negociamos 750 colones. O sea, además, Que logró usted solo creo que Willy Maldonado ganaba un poco más. Willy Maldonado en esa época que ya ya era era bien del famoso de la sí, televisión. sí. Y usted entró y dijo, no, ni van a ser 15 minutos, van a ser 25, nada de anfitriona, no me vas a poner a alguien que no tiene idea de esto y no me vas a pagar eso, sino que me vas a pagar más de como 3 veces y más. Aguanté con el productor y con el realizador bien poquito porque a los 3 meses yo ya era la que producía y escribía la escaleta. O sea, además le dio vuelta gato al sistema de producción de ellos. Le dijo, yo voy a hacer el programa. Traía mi música porque tenía un mismo disco para toda la gente que llegaba a grabar un anuncio, un programa, una planta horrible. Para no plástica, gastar en otras pistas, me dos imagino. sillas que giraban, que ahí sentaban a todos los políticos y a todos los invitados. Y yo llegaba, compré mi carrito, una camioneta Brazilian Volkswagen. Bueno, me acuerdo esa. Mi papá tenía una al crédito. Saqué mi seguro de salud, de vida, porque yo creo mucho en eso a esa edad. Me fui a vivir sola. Cosa que no hace un joven de 24 años. No. O sea. Y llevaba mis plantas, todos mis... O sea, usted produjo el... Y me dieron un set grande y entonces tenía un lugar, hacíamos gimnasia con Clarice Sandoval, tenía un lado para sala. Hablábamos de pintura, llegaba Janine Asbun, llegaba Andrés Escobar, el poeta, y empecé las entrevistas, o sea que me considero la primera influencer y entrevistadora del país. Es que esos son los momentos donde se está forjando aquí. Siento que fui pionera y realizaba mi programa. Y yo me acuerdo que yo les decía, vean otro lugar, no sean esos paneos que hay las cámaras abiertas y empezaba la cámara abierta y se iba cerrando hacia la persona y se acercaba la cámara muy cerca. Yo detestaba que me acercaran la cámara. Y digo, ¿cuándo han visto ustedes una entrevista americana en un programa, en un noticiero que la cámara llega y le enseña las manos y las venas y las pecas? No lo hacen. O sea, de ribete usted empezó a dirigirles técnicamente cómo hacer televisión buena. En su programa. No sé si se mejoró o no, porque todavía a veces se ven, pero ya ahora con los años, claro. No, lo que pasa es que estamos hablando de una época donde ellos eran lo que había y usted empezó a decir, en mi programa las cosas se hacen así. Sí, y por eso tuvo éxito. Entonces, porque yo me acuerdo que las otras cosas, yo hablaba con David Calderón de esto y me decía, no, sí lo que hace. Don David, me invitó a ser socio de él en una productora de las últimas. Sí, muy buena, don David. Entonces, en esa época usted logra abrirse... Le hice producciones, hice Señorita Amistad, que ya estaba ahí y lo hacía, pues él tenía a Miguel Aguilar, pero estaban saturados de trabajo y yo creo que Ronald es una persona bien hábil y sabe a qué palo arrimarse, ¿verdad? Entonces, claro, ya cuando vio que usted le mejoró todo... Él me pidió que le hiciera la producción de Pilín León cuando vino, hicimos un desfile de moda en la Hacienda de los Miranda. Hicimos Señorita Amistad, vino Julia Morley, hicimos Mis Mundos. O sea, usted se lanza ya a las producciones televisivas. Y entonces hacía la producción, pero yo no, con fines de estar ahí, no lo veía ni de quitarle el trabajo a nadie, ni... Pero espéreme. Nada más es la parte creativa mía que cuando sí, pero la ya estaba haciendo programas trabajar, de televisión. Ya no puede parar. Pero eso es una forma, digamos, que usted lo quiere plantear con una
falsa modestia, porque usted estaba haciendo una especie De trayectoria, de pues. bases en la televisión, en ese tipo de programas de farándula, de cocina, bueno, Miss Universo vino también en una época aquí, Sí. ha habido venido dos. Yo fui ¿verdad? a Miss Universo, pero no, ahí no tengo nada que ver. No. Julia Morley es la dueña de Miss Universo en Inglaterra. Ajá. Y yo la atendí porque Ronald Calvo me pidió que la atendiera. Y hicimos el evento y lo montamos en el Hotel Sheraton y era la época de la guerra. Y yo le dije, sí, yo te ayudo con la finalidad de que los fondos que generen una parte, y eso le tocó a él negociarlo. Aparte, en la intimidad del canal, ¿verdad? De que yo le dije, yo ayudo, pero si los fondos en una parte van a caridad. Ajá. Y así es como conozco al padre Muchi en ese momento en Agape, ¿Por qué? En Aldeas Infantiles. ¿Por qué usted le dice a un empresario de televisión que los fondos fueran a caridad? Es que aquí quiero hacerle una pausa de lo que yo he ido viendo de usted. Usted era una señorita, una niña, primero una joven, que pertenecía a un estrato socioeconómico, ya sabemos, trabajadora, su mamá y todo, tenían que fajarse bien, pero tenía, digamos, usted lo dijo hace un rato, la Colonia Escalón y el Deportivo. Y sin embargo, usted se mete a la televisión, que es popular, empieza a ser conocida, les empieza a enseñar a cocinar nuevos platos a las mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Y usted se hace alguien del pueblo. Yo sé que la palabra suena así como me de... encanta. Pero usted lo es, y usted sabe, usted va caminando en las calles, usted la reconocen porque usted hace esto. Eso no es normal en alguien de su estrato socioeconómico. ¿Qué se sentía eso o qué se siente ahora como mujer? Porque me imagino que vino en algún momento, ahora se llama hate o envidia, ¿o no hubo de eso? ¿Cómo no? Siempre he estado acompañada de eso de alguna manera. Cuénteme. Tal vez antes no se sentía tanto, ¿verdad? Ajá. Antes te mandaban telegramas y te escribían cartas. En vez de los posts, ¿y cómo eran? Cada concurso de algo, regalo de algún patrocinador, ahí mandaban 1000 cartas, ¿verdad? Y había de todo ahí. Y ahí de vez en cuando salían cosas, sí, sí. Y cuando regresé a mi programa de cocina, el de Olga, ya en Canal 8, también la gente decía cosas. Yo digo que, y ahora hay mucha ignorancia entre los jóvenes. Me han preguntado a veces, ¿y usted sabe conducir una entrevista o usted tiene conocimientos culinarios? Y bueno, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Bueno, pero usted es una persona que ha hecho eso aquí. Pero los jóvenes, esos que están ahí en las redes, a veces solo se dejan ir, ¿verdad? Y dicen tonteras, pero bueno. A ver, espéreme, ya llegamos a los jóvenes de las redes. Hubo un encuentro suyo en las redes en un momento interesante que se hizo famoso y se hizo viral. Y eso, digamos que... No sé de qué estás hablando. No sabe. Tiene esa habilidad. No, pero aquí vamos a ver. Esa habilidad porque usted sabe que... A ver, yo estoy observando que usted tiene... hay una técnica oriental que se llama el aikido, que es utilizar la fuerza del contrincante para revertirla. Usted tiene eso. Usted recibe una crítica de alguien que es conocido en las redes que se llama el gordo de Soya City y la hace pedazos, digámoslo así, porque eso es lo que hay mucho, porque dicen usted está cocinando las pupusas de una manera en que no se hacen. Cuéntenos qué pasa ahí. Pero todo se inicia porque como yo subo a YouTube mis programas y ahí están, Sí. ¿no? Y hay quizás más de 600 programas. Alguien toma mi video del 2012, otro del 2014, otro del 2016 y los mezcla. Uh-huh. Y yo sí, de verdad, aparte de que soy creativa, está en mi producto y que yo amo los productos nacionales y siempre estoy interviniéndolos y haciendo cosas diferentes con la cocina salvadoreña. Vengo yo y digo, y tengo un patrocinador que no voy a decir el nombre porque no me pagó. No, pero entonces dígale para que lo manden a cobrar. No, me mandó un queso que lo estaba ensayando. Ajá. Y era un queso ahumado, como el queso ahumado de Nicaragua, para que lo ensayara. Vengo yo y digo, voy a hacer esta pupusa
con este queso, pero no sé, el queso visualmente parecía como que era un queso duro, pero igual me vale, porque el queso duro también es válido. Y voy a hacer, en vez de un curtido, voy a hacer un curtido de rábano, que es delicioso. No, si no, probarlo, el Sí, rábano no, con se lo limón probé. y con Es rico. pupusas. A mí me encanta el Y en rábano. vez de una salsa de tomate rojo, voy a hacer una salsa de tomatillo verde y voy a hacer esta pupusa. Claro, yo en ese momento, hoy me río yo de mí misma, no me quería Eso es bueno, Sí, saludable. Sí. claro, no me quería ensuciar las manos, no quería estar amasando un montón de masa, solo quería dejar la idea, el concepto, y yo bien cuidadosa, ¿verdad? Haciendo las pupusitas, ¿verdad? Chiquitas, adentro de un recipiente de barro. Pupusa gourmet, digamos. Sí. Sí. Y adentro no estaba tirando la masa Sí, en la no mesa. estaba compitiendo con las señoras no. de las pupusas que Y no. creo que ningún estudiante de cocina aquí en ninguna escuela le dan un curso intensivo de ser pupuseros, ¿verdad? Eso es algo que se adquiere ¿Verdad? de otra forma. Ajá. Entonces, la hago en otro programa, hago unos camarones salteados con una salsa que se ven fatales porque los camarones de por sí tienen un color feo cuando se cocinan. Sí, sí, es verdad. ¿Verdad? Se ven bonitos rojos cuando Pero están después es sin como la salsa como una cosa grisosa. Hago en otro programa, que ese es el que más risa me da, en mi jardín atrás tenía una caña. Ajá. Cortamos el pedazo de caña, lo pelamos y digo, voy a hacer una bebida de caña. Cuando construyeron mi casa había un asentamiento indígena y hay unas piedras indígenas en mi casa de moler, antiquísimas. Ahí estaban. Y yo, sí, y yo tomo la piedra y le doy con toda mi alma a la caña enfrente de las cámaras para enmasarla, para licuarla. Editan los 3 programas. Ajá. Y a la pupusa le mezclan el camarón encima, que es una porquería, y le ponen como que si le hubiera tirado la caña. Dan la intención esa. O sea, le hacen una mezcolanza de edición de 3 videos en 3 Y yo diferentes digo, pero momentos. yo me reí cuando me llamó alguien y me dijo, vaya, le hicieron su primer meme. Y yo me reía a carcajadas, porque era tan obvio que no era. Que y eran dije, ediciones a machetazos, digamos. Y que era divertido. Ajá. Jamás pensé que iba a escoger esa vorágine que cogió, ¿verdad? Y que si entras a verlo a YouTube ahorita, mi programa con Soya City tiene casi 200,000 vistas. No Ajá. sé. Empiezan los que se quieren montar en la fama Y empiezan a imitarme, ¿verdad? Ajá. Y entonces todos los influencers y blogueros, y, ¿verdad? Y los salvadoreños en Milán y los salvadoreños no sé dónde, y ya me decían, váyase a su país de origen, yo no sé a dónde me querían mandar, ¿verdad? O sea, ok. Y que Pensaban que no era deshon- salvadoreña. Sí, que deshonrado la comida tradicional. Y lo más divertido es que aquí comen 80,000 formas de pupusas con carne, con frijoles adentro enteros mezclados con carne, teñidas de colores. En San Miguel ponen al curtido mayonesa, Sí, salsa la negra. salsa negra. Y los podemos quedar chiquitos porque hoy ya han hecho 2 documentales en los cuales yo he participado sobre la pupusa. A partir de esto. A partir de eso, claro, yo creo que hay un antes y un después con Olga Miranda. Pero mira, Olguita, en la pupusa. en algún Entonces momento- Soya City viene y hace un video y me imita y se pone una peluca y menciona a mis hijos. Y yo soy como el hijo de Olga Miranda y ahí me disparó. Por lo que yo Se enojó. me había mantenido pasiva. Se enojó. No había dicho nada, nada. No contestaba, no decía nada. Ajá. Me disparo. Y estaba en ese momento grabando con el muchacho que estaba detrás de las cámaras en mi casa. Y entonces le dije, mire, ¿y usted conoce a este personaje? Porque él mismo me dice, mire lo que acaba de poner Soya City. Sí, bien buena gente, este Soya Pango. Y la Mara lo quiere, bien márquele. De un solo. Sí, ahí ahí dice, sin voy a- planear ni nada. Nada. Márquele. Y se me queda él viendo, márquele. Pero usted ya brava, ya no. Márquele por... No. El carácter ya del español. De español. E italiano. Sí, fíjate. Sí, se le una salió todo el- mezcla. ok. Márquele. Entonces le dice, mire, la señora quiere... Y lo convoca. Ajá. Que mañana venga a mi casa, que quiero hablar con él y que vamos a hacer pupusas Ok. juntos.
No, le dice él, no, no puedo. Y entonces le dice, y ya lo habíamos puesto en redes nosotros, en ese momento que estábamos hablando con él. Ajá. Y habíamos puesto, ¿usted qué opina? ¿Que vaya o no vaya? O sea, usted agarró la onda ya de esta. O sea, la influencer inicial ya estaba jugándoles el mismo juego a los juego. otros. Okay. Y empiezan, no seas, perdón la palabra, no seas maricón, ya te huevaste con la señora, no querés ir, ¿verdad? Le ponían. Sí. Y entonces empezaba. Es que en las redes les gusta el circo romano a veces. Entonces él no le quedó de otra. Que tuvo que llegar. Pero me dijo, no, mañana no puedo. Pasado mañana. Ah, no, tiene que ser pasado mañana, porque yo estaba caliente. Sí. Y entonces lo citamos para el siguiente momento. Y me pasa que mi camarógrafo no llegaba. La asistenta mía, como Gaby, no aparecía. Solo estaba mi empleada con su nieto en la casa. Ajá. Y ya iba a llegar. Soy a City. Entonces le digo a mi chofer, se va, lo oculta y me llama doña Patti, la mejor pupusera, además conocida de ahí, me la trae. Yo ya le había hablado por teléfono a ella. Grabé con ella, y monté una cocina, tenía yo una mesa térmica y tenía una plancha, perdón. Esa es la que saqué. Una plancha afuera y monté como que una pupusería con manteles y con chile y con todo. Y lo invité a ella y ella se puso a hacer pupusas. Me explicó de todas las variedades que ella hace, excéntricas, si quiere la gente decir. Y me dijo lo populares que eran y cómo le gustaba a la gente. Y termino con ella, se va. Y eso lo iba a editar después. O sea, usted se prepara para la guerra. Y yo dije, para el adversario. Si él me dice que si yo hago pupusas cuadradas, rectangulares, yo agarré todos los moldecitos y los guardé de abajo del set. Y dije, me va a preguntar. Y me dijo, y si hace una pupusa cuadrada o rectangular, aquí están los moldes. Le dije, entonces ya no me retó. Ajá. Pero él creyó que me iba a decir algo, ¿verdad? Pero bueno, llega y hablamos y yo le dije, ¿y usted por qué hace eso? Yo me dedico al bullying. Le digo, el bullying es bien malo, le digo yo. Yo, por mi carácter y mi personalidad, no me afecta. Pero usted puede acabarse a una persona haciéndole bullying. Y de hecho lo ha dicho él, ha confesado eso. ¿Sí? De que, sí, no, ha hecho mea culpa de lo que usted le está diciendo. Va, usted, Olga Miranda, lo tomó como parte con experiencia, con todo. Había negociado con los grandes, digamos, ejecutivos de la televisión local. Ya esto no le puede a usted parecer muy fuerte. Sin embargo, él confiesa en algún momento de que sí, él hacía ese bullying a la gente, ¿verdad? Ya ahora, unos años después, porque esto era como el 2000, ¿qué? Bueno, hace como 4 o 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Vaya, vamos a ir avanzando porque, vaya, de esa historia quedaron bien con Soy Así. Quedamos amigaísimos, ¿verdad? Y, o sea, él me encontró de una ONG que él ayudaba y yo le puse el delantal y platicamos y terminamos de grabar y nos llevamos re bien. Cuénteme cómo ha sido compatible su vida en el jet set, en la cocina, en los negocios, de lo que a él le ha gustado hacer, compatible con la familia, esposo e hijos. Bueno, para mí, en mi escala de valores, primero eran mis hijos. Y eso lo tenía claro desde el día que me casé. Que lo primero era mi familia. Y me morí de la gana porque me casé como a los 31, 32 años. No, mentiras, me casé como a los 29 años, pero tuve mi primer hijo a esa edad. Y yo lo que quería es ser madre. Y me morí de las ganas. Y hicimos ahí un pacto con mi esposo de siempre y cuando yo le diera prioridad al horario y a la familia. Y divertido porque en ese tiempo yo ya tenía el restaurante Olgas, 3 sucursales, Fusate, aldeas infantiles, en la junta directiva. Su tiempo en el día. Lo único que dejé fue la equitación, ¿verdad? En ese momento. Le gustaba andar a caballo y tuvo que dejarlo. Hacía salto, pero quedé embarazada, entonces ya no podía. Me retiré de la televisión. Pero ese pacto con su esposo era de cómo compatibilizar esta mujer totalmente distinta a una mujer de su estrato socioeconómico que hacía muchas cosas que le gustaban y que estaban ahí para... Dejé la televisión y siempre dije voy a regresar cuando mis hijos se gradúen y efectivamente así es, exacto.
exactamente. Contaba los años. Bueno, hay una Casi. anécdota que usted le dijo una vez esa la oí por ahí, que usted le dijo a su esposo, voy a ir aquí nomás, y se fue hasta como la Unión o algo así. Ah, Y no la eso es cachó, en plena guerra. En plena guerra, cuando fundé Fusate, ¿verdad? Ajá. Él era presidente de un banco y pasaba bien ocupado. Es cuando la banca de nacionalizarse se privatiza y Sí. pasaba entregadísimo a ese trabajo. Pero él era muy radical con los horarios. Llegaba a las 12:30 a almorzar, a las 6 en punto a cenar, y yo tenía que haber hecho deberes con los niños y esas cosas. Yo tenía leccionada a la empleada y le decía, si llama, pues no había celulares, ¿verdad? Gracias a Dios. Si llama, le dice que estoy donde mi mami, Ajá. o que estoy en la hacienda, o que estoy en Schwartz, en el almacén Schwartz, Ajá. porque era de ellos. Ajá. Entonces, ella ya sabía las 3 respuestas. Posibilidades de dónde andaba. De yo podía estar. Comprando materiales o en la hacienda. Entonces yo empiezo y me hago amiga de un coronel que en ese tiempo estaba en la Unión, y él me empieza, como en ese tiempo de los soldados no hacían nada, ni los coroneles, ya había pasado la guerra. Entonces yo empiezo a usar las bases de ellos para citar a la ciudadanía, a las personas activas, para formar Fusate con las fuerzas vivas de cada comunidad. Ujú. Ahora tenemos 90. 90 subfiliales. centros. Sí, Ajá. 90 subfiliales de conjuntas directivas. Entonces yo esa vez iba a San Miguel, a la Unión, y encima él no me dejaba regresar porque habían unos alumnos de un colegio que me iban a cantar un himno y una canción, y yo miraba el reloj y yo decía, Dios mío. Y la guerrilla me paró 2 veces, Ujú. ¿verdad? Y cuando yo les decía para los que iba con una trabajadora social que me prestaba el seguro, iba con un chofer que me prestaba un banco, en un carrito, y todo era camuflajeado. Y cuando yo llegué ese día y me aparqué en el segundo, mi esposo aparecía por atrás en la puerta de atrás, y yo, venía de la Unión. Usted venía del otro lado del país. O sea, Y con el susto que los guerrilleros me habían parado. o sea, nunca se enteró. Cuando habla usted en pasado es porque él no se dio cuenta de esto, pero quizás así hoy este podcast. Hoy estoy divorciada, pero me puede ¿cuánto tiempo recoger. divorciada? Tengo 17 años. ¿Felizmente divorciada Sí, o también hay tenemos- dolor en esos momentos? No, nosotros tenemos muy buena relación, nos llevamos excelente. Con el señor Vilanova, ¿verdad? Sí, ¿Usted en somos- algún momento dejó el Olga Miranda? Nunca. Nunca. Siempre me llamé. Eso es Olga otra cosa Miranda. que no se hacía aquí Sí, en no, una ese época. fue un motivo de pleito y de discusión. Él pero, quería que fuera de Vilanova. Sí, pero yo siempre usé el Miranda. Ahora, Vilanova también es un apellido Me elegante. encanta, Sí. lindísimo. Yo tuve una galería de arte, Fine Art, que es parte de mi vida, de una parte que me encantó. Además se Yo fui dedicaba al arte. Sí, Ajá. viajé mucho con el arte de pintores Y salvadoreños. se llamaba Vilanova Fine Art. Fine Art. Y me parece elegantísimo. Y viajé a Europa y viajé a Estados Unidos y capté fondos en los terremotos para ayudar a El Salvador con los pintores salvadoreños. Y tuve a Ronald Morán, Walter Uraeta, a José Rodríguez, a José David Herrera, que ahora son unos grandes artistas. O sea, usted no se ha estado quieta nunca en su vida. Fundé las primeras bienales de pintura contemporánea, de Ajá. arte contemporáneo, porque eran cinematografía, arte conceptual, pintura. Ahora, ¿no le hacía sombra eso al señor Vilanova? No sé, pregúnteselo a él. No. Buena respuesta, pero usted no sentía que había algo más allá de que no me voy a usar tu apellido, yo soy Olga Vilanova, te quiero mucho, tienen una buena relación con él, tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen? 2. 2. Okay. 2 excelentes y maravillosos Ya, hijos. pero eso a un hombre en Latinoamérica, hay un machismo ahí que está siempre haciendo la sombra. Seguramente que sí. Sí. Pero yo era muy hábil y yo nunca hablaba de lo que hacía. Ajá. Todavía no me gusta hablar de lo que hago aquí porque estaba en una entrevista y me lo está sacando. Pero yo voy a una reunión y a veces yo estoy escuchando la conversación y yo sé que yo puedo hablar de eso y tal y mejorar lo que se está diciendo o participar. Y yo me quedo callada. ¿Por qué? Si usted sabe. No me gusta la actitud del sabelo todo, ni me gusta hacer la que abarca la conversación. Pero usted me dice que... Entonces yo en mi matrimonio llegaba a las 6 de la tarde y yo, ¿qué tal te fue? ¿Cómo estabas? ¿Quieres comer? Mis hijos me hacían burla. ¿Por qué? Porque decían que entonces tomaba la actitud de la mujer sumisa. Abnegada. Ajá. Y entonces me decía mi hijo, yo le voy a preguntar, ¿quieres ceviche, amor?
O sea, ellos se daban cuenta, porque usted allá afuera en televisión y se haciendo, daban, y dirigiendo. yo a ellos siempre les contaba cosas. Ajá. Teníamos una excelente comunicación y yo veo en Fernando parte de mí, veo en José Gabriel otra gran parte de Fernando mí. es cineasta, ¿verdad? Él es cineasta Sí. y trabajó conmigo y yo lo veo cómo educa a sus hijos y veo que repite los patrones míos. Ajá. ¿Verdad? En José Gabriel veo la otra parte, veo el talento, O veo sea, la creatividad. Olguita, usted, con lo que ha contado en este programa, digamos que hay muchas mujeres que, podríamos así decir, y en el buen sentido, ha puesto el nivel de las mujeres en El Salvador como siempre debió estar, pero por culturas de antes, No usted lo podían no se podía. hacer. Su mamá tuvo que Tengo dedicarse la después de influencia su de mami. carrera allá afuera. Mi mamá tenía prohibido por mi papá contar todo lo que ella había hecho en Europa y en Estados Unidos porque decía que la sociedad salvadoreña no iba a entender que ella había sido una bailarina Y usted clásica. lo ha contado aquí y usted Yo siguió lo sus contaba pasos. desde los 5 o 6 años, porque Ajá. a todo el mundo, si se sabe en el país, porque yo he sido quizás la mayor comunicadora con orgullo Sí, 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 de sí. mi mami. De su mamá. Que la abandonó físicamente esta vida hace unos 5 años. Ujú. Pero siendo una mujer así de, yo puedo decir de estricta, de rígida, ¿verdad? Usted tenía una buena relación con ella hasta el final de su vida. Digamos que se rajaba la relación y se rescataba y al Ok. final se rescató muy bien, pero yo creo que mi mamá veía mucho de ella en mí. Ajá. Y tú Eso- sabes que eso causa fricción, Sí. Trascender de una forma que no es como en las películas, digamos. ¿verdad? Y entonces yo creo que ella veía que yo repetía patrones y quizás los superaba. Mi hijo José Gabriel me dice, I master the master. Ajá. Superé al maestro. Sí. Él es arquitecto, Sí, pero porque- además cocina excelente, maravilloso y Sus hijos cocinan muy bien. los dos, Sí. los dos, cada uno su fuerte. Fernando se ha hecho vegano y se ha especializado más en ese tipo de comida. Y José Gabriel le encantan los postres, aunque no los prueba, ¿verdad? Pero los Porque cocina. los cocina y de maravilla, espectaculares, espectaculares y nítidos y divinos. Y entonces yo digo, claro, yo espero que me superes. Eso es lo que uno quiere. De eso se ¿verdad? trata. Ah. Si usted revisa su vida, ¿ha hecho todo lo que ha querido? ¿Hay algo por hacer? ¿Le falta? Yo siempre digo que quisiera vivir 200 años, porque yo ¿Solo? sí, Ajá. sí, por lo menos. Sin embargo, usted sabe que la vida Porque son hay- 2 minutos y ya llevamos uno vivido. Porque son demasiadas las cosas que me gustan y que sigo Ajá. haciendo. ¿Qué le ¿verdad? falta entonces por hacer? Ay, hay países que no conozco que quisiera poder viajar más. ¿Su ¿verdad? país preferido? Ay, ya antes era Madrid, hoy es Inglaterra. Depende. Si Entre- me quiero ir a pasar algo romántico y lindo, Grecia, ¿verdad? Alguna Usted isla vivió en griega. Inglaterra, fue Fui- la señora de del Y me embajador. encantó la experiencia Sí. del cuerpo diplomático, el protocolo rígido, porque a mí eso me gusta, Ajá. ¿verdad? Y que el más estricto, y me encantó poderme poner sombreros, y me encantó toda la etiqueta, todo. Me encantó la forma de cómo se vive en Inglaterra. Me encantó que tiene lo cosmopolita de Nueva York, pero con gusto, con sabor, con lo europeo que los Sí. americanos no tienen, ¿verdad? Sí, pero son muy especiales los ingleses también dentro de Europa porque son más flemáticos es la palabra, Sí, que es son rígidos. fríos, Sí, son rígidos. pero a usted le gustaba ese contraste. No, el inglés no, pero sí es que Londres está formado por una comunidad mundial llena de muchas etnias, diferentes culturas. ¿Verdad? Si ya te entras adentro de Inglaterra, sí te das cuenta del verdadero inglés, pero todo el país es una postal. Claro. Bellísima. En el listado de sus cosas, de su lista Yo hice una de 50. de 50. Ah, Sí. Yo iba a decir como una figura. Ajá. No, ¿Cómo yo es? hice 50 cosas que quería hacer en mi vida hace muchos años de eso. Y ya las hizo. Ya era un libro, ya llevo 2, Ajá. ¿verdad? Sí quisiera ahora un tercer libro, pero ya otro tipo de libro. Entonces sí, hay más nuevas cosas en la lista. Quiero aprender a jugar tenis de verdad un poquito mejor. ¿Juega tenis? Pero he empezado ahora porque Ajá. mis hijos mis nietos son tenistas, Ajá. ¿verdad?
Entonces sí, yo quiero gozar más mis nietos, hacer más cosas con ellos, ir a Disney World con ellos, esa es una cosa que no he hecho. No ha hecho con sus nietos. No, y me muero de las ganas porque Disney World me encanta a mí, yo no sé si a ti, pero a mí me encanta Universal Studios y me encanta el Paramount. Claro, donde está la aventura y donde está la fantasía que se mezcla con la realidad. Más que Disney me gustan los otros para mí. Los estudios de grabación. Ahí es donde yo he ido. A ver, ¿hay algún lugar que no haya cumplido con ir, que le guste? Bueno, dijo que Grecia le gustaba. Grecia me encanta y siempre he dicho que quiero regresar y me he regresado. Madrid quisiera ir por lo menos dos veces o cada 2 años y quedarme más tiempo. Acabo de estar con mis primos en todo el norte de España y la verdad que la gocé, la comida, la compañía, el carácter de mis primos. ¿Y con quién viaja? Casi siempre viajo sola. Sí. Me gusta, soy muy buena para andar sola. ¿Le gusta andar sola? Puedo pasar días sola. Yo me pongo mi agenda, me encantan los museos y paso horas y me encanta la pintura y me gusta ir a comer. Me gusta tener citas con personas, con amistades, pero no pegadas a mí todo el día. Okay. Ni me gusta ir a comprar con alguien y ya no siento la libertad. O sea, no le hace falta el señor Vilanova. No, ni necesito preguntar, ¿te gusta, no te gusta? Lo compro, no. Yo compro lo que yo quiero, no sé. Olguita, yo puedo decir que ha sido, y no me equivoco, una mujer emblemática en El Salvador, que ha inspirado incluso a alguien como nos contó la historia de quien le trató de hacer pero terminaron haciendo amigos, porque usted no desune. De hecho, la pasada suya, o digamos la trascendencia, quise decir suya, en Fusates, es el centro para la tercera edad que siempre debió existir, pero... Bueno, Fusates es una organización bien grande. Muy grande, por eso le digo, para nuestros ancianos. Mi vida, que quizás no lo hemos dicho, el 80% de mi vida es Fusates. Es eso, ok. Y el servicio social que yo creo. Pero tiene la capacidad de hacer otras cosas y hacerlas bien, o sea, los programas, etcétera, etcétera. O sea, la logística, creo yo, que es algo que tú has de saber usarlo también, sí, ¿verdad? sí, las cosas bien, buscar hacerlas bien hechas. Y rodearse de personas maravillosas, porque yo estoy rodeada de personas manos derechas, manos izquierdas y de todo, increíbles, ¿verdad? ¿Duerme mucho usted? Sí, muy bien. Sí, ¿duerme bien? Súper. ¿Y cómo le alcanzan las horas del día para hacer lo que hace? No me duermo tan temprano, porque además me gusta ver de vez en cuando alguna que otra película, ¿verdad? Y leer, me gusta leer. ¿De qué por género? Por lo menos de todo, pero últimamente he estado leyendo autores colombianos y los he estado disfrutando, ¿verdad? Y historias reales, me gusta bastante. Nada de ciencia ficción, para no nada. Le gusta, no. Su vida es real. Nada, o sea, ¿verdad? para eso existe Me eso. gustan cosas que me retroalimenten. Pero lo que más me gusta, me acuesto pues, es como a las 9, 10 de la noche. Pero a las 5:30 ya estoy despierta. Salgo a caminar con las perritas. Bueno, aquí nos ha acompañado... Ella es Moca, que Carla, perdón, que tuve una Moca igual que ella. Ajá. Y ha visto que bien se aporta. Sí, ¿verdad? ha estado todo el programa ahí. Me ha visto un par de veces como diciendo, no, cuidado, le preguntas eso. No, hombre. Ella es una cocker americana de pura raza, ¿verdad? Me la regaló un creador de cockers de Argentina, salvadoreño, que la había traído a Argentina. Y ella me da unas crías bellísimas y yo también he concursado con cockers. Ahora ya no. O sea, ha sido también otra cosa de la que no pasó por encimita. Sí. Se ha metido a concursar con sus perritos, con sus cockers. Las bañaba Cocker Spaniel se llaman. Cocker Spaniel americano. Las baño y las peino y las pasaba en las pistas. Muy elegante ha venido. Y usted las educa porque tienen un comportamiento... Bueno, ¿cuántas tiene? 3. Estas son las más malcriadas que he tenido. ¿Ah, sí? O sea, hasta cierto punto. Pero aquí ha estado tranquilísima. Sí, ella es la más bien portada. ¿Y cómo es Cata se llama? No, Cala. Cala. Me la dieron con ese nombre. Tengo a Bianca, que es hija de ella, que es preciosa, Cala. Y tengo a Olivia. Si la toca... No, ella ya la puedes tocar, ya entró en calor. Ya está. O sea, sí. Hola, Cala. Ahí está pensando, ¿qué está pasando? Sí, no, ella me vio. Hola. Es una mirada bien. Bueno, quiero agradecerle, Olguita, haber compartido
parte de su vida. Yo sé que quizás tendríamos que tener más programas porque usted ha hecho más de lo que hemos podido hablar aquí, pero yo quería conocerla a usted. Bueno, ya me sacaste bastante. Bastante. Yo tengo más ahí que podríamos sacar porque hemos hablado de la televisión aquí, pero también de política también. No, política no me gusta hablar. No le gusta, pero usted es una... A ver, el buen sentido de la política usted lo ha hecho y es cambiar y mejorar en a sí misma a partir de lo que uno es, porque así nos educaron y eso se llama revolucionario. Usted es una mujer revolucionaria, de verdad. Sí, sí, sí estoy clara en eso. Está claro en Sí, eso y le sí. quedan cosas por hacer. Muchas. Me las va a venir a muchas. contar aquí. Y eso es lo que me da energía todos los días. Yo Ok. no puedo creer que no tengan cosas que hacer. Si es lindo despertarse en la mañana y pensar, tengo esto y esto y esto. Y además cuando piensas algo nuevo, a mí me gustan las cosas nuevas Ok, también. todo eso es positivo, pero ¿qué ha sido lo más negativo, lo que más le ha afectado, le ha dolido en su vida? Aparte de las muertes de los seres queridos, sino que situaciones. Bueno, la deslealtad de los hermanos, Ajá, ¿verdad? eso es uno. En la familia, eso es quizás Eso afecta. es lo más importante, ¿verdad? Ujú. Que inesperado, ¿verdad? La muerte de mis padres, por supuesto. Sí, tal vez sí me afecta a veces la pobreza en El Salvador, sí me afecta bastante. Ajá. Me afecta la injusticia, Ujú. la mentira, la detesto. No la puedo ni ver, la mentira. No, una persona se cae frente a mí por muy pequeña que sea la mentira. Y en fin, he pasado por conatos de secuestro y he visto cómo le pudo afectar a uno de mis hijos mucho, ¿verdad? Y le causó gran daño en su vida. Vivimos en un país bien fragmentado, donde yo siempre decía cuando la guerra, ya nunca más pues ya pasamos por lo peor, ya Y llegamos faltaba todavía. y por donde no hemos vivido. Sí, ¿verdad? faltaba. Sin Ahora embargo, el mundo está terrible, ¿verdad? Siento que agradezco a Dios que nací en la época en que nací y me preocupa mucho las nuevas generaciones, lo que tienen por venir. bueno, antes de despedirnos, porque siempre hacemos aquí algo que se llama el tiro al plato, ¿lo ha oído? Sí. Sí, bueno, vamos Tú a hacer haces el tiro al plato. tiro al plato con Olga Miranda. Ya me lo hiciste, tanta cosa que me No, has preguntado. ahora es tiro al plato, es que le haga una pregunta, un comentario y usted responde sin pensar, de un solo. Esto es así como tac, 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 bien al ritmo. ¿Estamos? Estamos. Ok. Gusto exótico de alguna combinación de comida. La pupusa. Error más grande estando al aire. Que se me reventó la licuadora por poner frijoles calientes. ¿Y qué pasó ahí? Me explotó hasta arriba. Y salió al aire, porque eso era en vivo. Sí, explotó hasta arriba por Pero usted llenarla más de la cuenta. ilesa, Lleno de frijoles por todos lados. Ok. Otra vez me corté el dedo. Al aire también. Si pudiera tener una reunión mañana con cualquier personaje del mundo, ¿con quién la tendría? Con Gandhi. 3 cosas que estén en su nuevo bucket list, en su nueva lista de vida, nuevas. Crear otra residencia privada de adultos mayores como Villa María. Ujú. Me encantaría. Me encantaría unos 2 más centros de día de adultos en el interior del país. Y la tercera cosa es viajar más. Viajar más. Y por último, ¿de qué ícono salvadoreño le gustaría conocer su lado B? Y te lo tengo que contestar bien rápido. Sí, alguien que le llame la atención a usted para tenerlo aquí. El Mágico González. Ok. Olguita, muchas gracias por su tiempo, gracias por sus historias de su vida. Muy interesantes, lo he pasado súper bien, le agradezco su tiempo y le deseo que siga siendo esa mujer que no la detiene nadie. Gracias a ti que me has hecho pasar bien entretenida. Eso me alegra. Y te deseo lo mejor y éxitos, porque el lado B está buenísimo. Muchas gracias. Un gusto de tenerla aquí. Gracias.